Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de un tema del que se suele hablar poco y sin embargo es muy importante, y es el contexto organizativo. Es ¿dónde estoy yo? Me nombran director, te acaban de nombrar director en una empresa. No da lo mismo en qué empresa te hayan nombrado director. Me dice, bueno, claro, sí, no será lo mismo, yo que sé, que haga farolas o que sea una empresa que hace comida preparada. Sí, por supuesto la tarea es distinta, pero a lo que me estoy refiriendo es que no es lo mismo que esa empresa tenga una cultura u otra, que funcione de una forma habitualmente o de otra. ¿Qué quiere decir esto de la cultura de la empresa? A veces uno cree que el concepto de cultura de empresa es una entelequia, esto mismo pues servirá para que, yo que sé, unos cuantos teóricos tengan algo de qué escribir. No, no es así, no es así. Es como si tú cambias de país, cada país tiene su cultura, esto significan estos señores aquí tribales con sus músicas. No es lo mismo que tú te vayas a vivir a un país subafricano, subsahariano, yo que sé, te vayas a vivir al Congo, que tú te vayas a vivir a Dinamarca. La mentalidad es distinta. Y tú debes de vivir de una manera distinta si no quieres vivir fuera de esa sociedad. Te puedes permitir, a lo mejor, vivir fuera de tu sociedad, tú aislado en tu chalet, pero lo que tú no puedes ser es directivo y vivir aislado de la cultura de la empresa en la que estás. Y no las culturas son iguales. Tradicionalmente, tú estás en una cultura americana de empresa, ahora me estoy refiriendo a una empresa americana. Por el hecho de ser empresa americana, prácticamente seguro, hay una serie de valores propios. Por ejemplo, la importancia de la iniciativa individual. Tú estás pensando en progresar en tu empresa y si tienes que pasar por 15 empresas para ir progresando, pasas por 15. Los profesionales y las empresas lo ven natural. Tú estás en una empresa japonesa, sobre todo antes, porque esto va cambiando, pero tradicionalmente, y tú en la empresa estás como en una familia. Se espera que en esa empresa tú te desarrolles desde que llegas hasta que te jubiles. La empresa te da una serie de seguridades, también te da una serie de exigencias, o te pone una serie de exigencias para que sea así. Si tú pretendes vivir como un profesional o un directivo americano en una empresa japonesa, vas a sufrir mucho, va a ser muy duro para ti y probablemente vas a ser poco eficaz. Y si tú quieres vivir como un directivo japonés en una empresa americana, exactamente lo mismo. Así que es muy importante que sepas cuál es la cultura de la empresa en la que estás, porque va a condicionar el trabajo de tu equipo y porque va a condicionar o debe al menos condicionar tu propia actitud con el equipo. Si das mucho la nota, pues no vas a poder ser eficaz. Si tú vives en un pueblo, no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que tú seas, tienes que tener en cuenta el qué dirán, porque si no lo tienes en cuenta, tú no puedes vivir en ese pueblo. Y si tú te vas a vivir a una gran ciudad, no esperes una gran solidaridad de tus vecinos. No importa lo que tú pienses, allí no la encontrarás. Bien, hubo un señor, Gareth Morgan, que ha escrito un libro muy interesante, Metáforas de las organizaciones. Voy a usar 3 de sus metáforas. Él compara una organización con una metáfora para entender el funcionamiento de esa organización. Y la primera es la de la máquina. Ejemplo, un mecanismo de reloj. Hay empresas que funcionan como una máquina, es decir, cada uno es una pieza en la máquina. Si tú haces bien tu función, aunque no te hables con nadie más, no importa. Todas las piezas están engranadas de tal manera que funcionan bien. Entonces, ejemplo, esto es típico, esto cada vez hay menos. Un monopolio, por ejemplo, como era Tabacalera. Bueno, cada persona en lo que era la producción de cigarrillos sabía cuál era su función, hacía su función y eso le permitía funcionar a la empresa. ¿Qué sucede? Que prácticamente no hay interacción entre los diferentes departamentos, incluso con los trabajadores de un mismo departamento. Prácticamente no hablan, funcionan como si fueran una máquina, de ahí la comparación. Pero eso es un sistema tremendamente rígido. O sea, si tú a una máquina le opones un cambio, es decir, al reloj le haces cualquier cambio en el mecanismo, el reloj no funciona. Y desde luego no vas a poder convertir un reloj en una lavadora. O sea, es lo que es y tiene que funcionar siempre igual. Es muy rígido. Y estos son los tipos de organizaciones que suelen tener liderazgos muy impositivos. Desde el director, pasando por una serie de supervisores que se dedican a controlar que cada trabajador hace su trabajo realmente como es la metáfora, como si fuera una máquina.
La siguiente metáfora de Gareth Morgan, hizo muchas, pero vamos a usar solo 3, es la del ser vivo. Un ser vivo está formado por órganos, como veis este delfín, y los órganos están relacionados entre ellos. O sea que si tú te pones a correr, hay un sistema regulador, nervioso y endocrino, que hace que el corazón vaya más deprisa, hace que aumente la presión arterial, hace que tengas más fuerza en los músculos y permite que te adaptes. En una empresa que es tipo ser vivo, el funcionamiento permite precisamente adaptarse, requiere unos departamentos interconectados, necesita que haya comunicación y necesita además pues, que haya reuniones que permitan ese funcionamiento. Un ejemplo de una de estas empresas, una empresa de estas puede ser, por ejemplo, la automoción actualmente. Bueno, tienen que ir innovando coches, tienen que irse adaptando, pues yo que sé, a cambios, por ejemplo, a las emisiones de CO2, a cambios en el diseño, a nuevos tipos de coches, pues no sé, que sean más parecidos a los 4x4, y eso requiere que haya ese tipo de comunicación y ese tipo de que el engranaje pueda hablar las distintas partes, como ocurre en los órganos del ser vivo, para poderse adaptar a los cambios que haya. Vamos más allá. Y la siguiente metáfora es un cerebro. El cerebro no solamente es capaz, como era el ser vivo, no solo como el delfín, es capaz de adaptarse a un cambio. El cerebro es capaz de, analizando lo que hay, pensar en qué va a hacer en el futuro. Es decir, es capaz de anticiparse al cambio, es proactivo. Entonces, hay algunas pocas empresas, este es un ejemplo que a uno le gusta mucho, dice que qué bonito, pero un poco como hablábamos en algunos de los otros casos, también es verdad que es un ejemplo poco frecuente, en el cual requiere mucha libertad, requiere que todo el mundo pueda aportar cosas para que haya mucha creatividad, mucha capacidad de innovación y adaptarte a muchos cambios. ¿Qué empresas son así? Pues las que viven en un contexto muy variable. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de móviles, los móviles cambian constantemente. Constantemente tienes que ver a ver qué se te ocurre. Es que si en vez de una cámara tengan 2 cámaras, que puedan tener no sé qué aplicación que funciona de esta manera. Y eso es un constante cambio. Cuando pasan 6 meses estás anticuado. Requieres tener una organización con ese sistema muy horizontal y de mucha flexibilidad para ser capaz de mantener tu empresa rentable. ¿Esto dónde nos lleva? Vamos a pensar un poco sobre esto. La primera, ten en cuenta la cultura de la empresa en la que estás. Si tú ya estás en la empresa, sé consciente, porque a veces yo como vivo en España no soy consciente de la cultura que tenemos. Bueno, pues tenemos una cultura. O dentro de distintas zonas puede haber distintas culturas. Y ten en cuenta además que esa cultura está condicionando cómo puede funcionar. Si tú tienes una cultura de máquina, tú ahí no puedes poner un equipo que sea muy participativo, con un liderazgo muy conciliador, porque no lo acepta el contexto, porque es una cosa tan distinta a la que hay que es imposible que se mantenga. O al revés, tú no puedes llegar a una empresa que siempre ha tenido una cultura absolutamente cerrada, muy inflexible, muy rígida, muy de ordeno mando, y que lleva así muchos años y de la noche al día, porque a mí me han nombrado director de un departamento, este departamento va a tener un liderazgo conciliador, que es el que yo voy a imponer, y va a tener una capacidad de innovar y de crear brutal porque yo así lo quiero, porque estás fuera de sitio. O sea, es como que tú te quieres ir a un país que tiene una ideología muy rígida, muy tradicional, y te pones a decir, pues no sé, como pongamos la Europa de la Edad Media y te pones a gritar que a ti te parece todo te da lo mismo y que la Tierra por supuesto que es redonda y que gira alrededor del Sol. A ver, eso ahí no lo puedes decir en esa sociedad, por mucho que te pongas. Entonces tú tampoco puedes hacer en una empresa algo que patine mucho con la cultura que tienes. Entonces, para ser un buen directivo, particularmente cuando llegas a una empresa, debes de tomar mucha nota de cuál es la cultura de esa empresa. Y cuando veas la cultura de esa empresa, claro que puedes pensar en qué puedes aportar para cambiar lo que tú, en tu trabajo, en tu equipo, qué cosas puedes cambiar para que vaya mejor. Pero ten en cuenta que esos cambios van a estar determinados por el contexto. Podrás ir más deprisa o más despacio justamente en función de las características que tiene la empresa. Si ignoras el contexto,
probablemente hagas un tremendo esfuerzo que no resulte eficaz.